tardes. Yo me llamo María Ángeles, como bien presentó Cecilia, pertenecemos al grupo que estamos trabajando en el tema de la inclusión y bueno, me va a tocar ahora presentar la mesa, dos compañeras que están aquí. La idea era en estas jornadas pues, buscar distintos colectivos, asociaciones, plataformas que trabajen o que estén de familias o de profesores o profesionales que trabajen con niños con diversidad funcional y otro tipo de todo tipo de discapacidad, diversidad. Como veremos, el colectivo es amplio y bueno, queríamos que fuese, en principio lo planteamos como una jornada, pero bueno, vimos que la diversidad es muy amplia y entonces era la idea pues, buscar dos días, dos jornadas. Como veis, pues no son todos los que están, porque realmente faltan otras asociaciones, por eso os he invitado también a muchas para que estéis ahí de público y luego también podéis hacer vuestras aportaciones. Pero los que están desde luego sí son, así que estupendo. Hemos tenido un problema, bueno, la compañera Elena Araujo nos ha enviado un mensaje que quiero leer porque es muy explícito de las cosas que están pasando y cómo funcionan, pues eso, las barreras que nos encontramos y dónde están. Entonces, la compañera Elena Araujo pertenece a la Asociación de Diversidad Funcional de Alcalá de Henares, AMIAL. Está invitada también a participar, pero ha tenido un problema que, bueno, pues os lo leo. Lamentamos comunicarles que a última hora que tanto el presidente de AMIAL, Hermenegildo Figueras, como yo no podremos asistir debido a la inaccesibilidad de Renfe. Queremos transmitirle nuestra impotencia e indignación, puesto que llevamos esperando en la estación de Alcalá desde las 15 horas y aún no ha llegado ningún tren accesible, y lo que es más, no saben darnos una hora orientativa de la llegada de uno accesible. Es por ello que os rogamos sea comunicado a los asistentes del foro, puesto que también afecta a la educación si un alumno no tiene accesibilidad en el transporte público. ¿Cómo llegará a su centro de estudios fuera de su población sin un vehículo propio y sin un horario de trenes accesibles? Pues disculpad las molestias y bueno, pues un cordial saludo de Elena. Esta es una de las barreras que bueno, vemos con mucha frecuencia y de hecho las padecemos en muchos sitios. De hecho, en el instituto de mis hijos el año pasado un chaval no podía ir a selectividad porque no podía un transporte adecuado. O sea que estas barreras que nos encontramos ni siquiera nos permiten a veces presentarnos a estos eventos. Bien, las dos cuestiones que os queríamos plantear, tanto a los que estáis en la mesa como a los que podéis estar fuera, es pues eso, las barreras que nos encontramos con las barreras que se encuentran estos niños y estas niñas, ¿no? Estas barreras que son de aprendizaje, que son barreras, pero a veces más que físicas también, a veces son lo que comentaba el compañero Gerardo, son barreras conceptuales y de actitudes, que a veces son las más difíciles de ver, ¿no? Bien, pues además de las barreras con las que se encuentran, queremos también que habléis de propuestas, que creo que son las asociaciones, los padres, las madres, los que realmente que estáis al día a día tenéis más, bueno, que nos podéis ayudar y aportar mucho más. En primer lugar voy a presentar a Beatriz Angulo. Ella es de Plena Inclusión, es una federación de organizaciones de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de Madrid. Representa el movimiento asociativo de la discapacidad intelectual de la Comunidad de Madrid y en la actualidad aglutina esta asociación Plena Inclusión aglutina a 102 entidades entre asociaciones y fundaciones. Estas organizaciones gestionan un total de 328 centros y servicios de atención, si no me equivoco, y servicios de atención a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias. Así que, bueno, pues Beatriz. Hola, buenas tardes. Yo realmente soy profesora de un centro de educación especial y bueno, estoy aquí representando los intereses de todos.
como todos es la palabra que tenemos en común, pues en este caso de lo que voy a hablar es la voz de todos, ¿no? La de mis alumnos, la voz de sus familias y bueno, la voz de los profesionales con los que comparto las mesas focales que en FEAS o ahora Plena Inclusión, que el cambio de nombre también creo que nos puede dar pistas de donde ahora mismo se fija el objetivo, ¿no? En la Confederación, pues el objetivo está en conseguir esa participación y presencia y que todos los derechos y ¿no? todas las oportunidades se les preste a todas las personas, independientemente de quiénes seamos. Entonces, bueno, pues mi charla, mi conversación abierta a todos aquellos que luego quieran responder, está un poco orientada desde mi práctica, que es la de profesora de aula. Yo no soy una profesora de educación especial vocacional, en el sentido de que yo llevo una trayectoria que ha ido por distintos lugares. Empecé siendo profesora de literatura en ordinaria, luego me paré en la educación especial y fisioterapia y bueno, música, teatro y bueno, que mi vida como la de cualquiera está llena de muchos intereses variados, ¿no? Eso quizá me ha llevado a no tener nunca la idea o el pensamiento pues un poco cerrado de que soy algo muy concreto, soy algo que va evolucionando, que se va transformando como todo el mundo, ¿no? Como cualquier persona. Entonces, bueno, llevo muchos años ya, yo creo bastantes, más de 20 en la educación y curiosamente, pues por mi forma de entender la educación, que es la que ahora mismo se está aquí hablando, pues siempre he estado involucrada en muchos proyectos y experiencias inclusivas. Ahora sé que tienen ese nombre, se les ha dado nombre, pero bueno, llevo muchísimos años realizándolas y vamos que nunca he entendido la educación de otra forma. Entonces, pues voy a hablar desde ese punto de vista. Tras tantísimos años haciendo estos proyectos, impulsando estas experiencias, bueno, pues como relativamente hace poco tiempo, porque FEAS, ahora Plena Inclusión, lleva muchísimo tiempo defendiendo los derechos de las personas con discapacidad intelectual, pues he parado en una mesa de trabajo que para mí está siendo muy, muy importante porque me está dando la oportunidad de contrastar opiniones, generar pensamiento colectivo y participar de algo que para mí ahora mismo es fundamental, que es el trabajo en red, ¿no? A través de las redes de trabajo, a través de los encuentros que se producen en este caso en Plena Inclusión, pero bueno, podría hablar de redes educativas, ¿no? Que existen actualmente y de las que podemos participar presencialmente o por otras vías, pues estoy teniendo la oportunidad de compartir estos pensamientos con familia, con incluso personas con discapacidad intelectual. Recientemente se ha creado una mesa específicamente con personas jóvenes que han estado en los dos sistemas educativos y se está haciendo un trabajo muy interesante de escucha y de recogida de cuáles son las vivencias y cuáles son las conclusiones que esas personas, después de haber estado en los dos sistemas, tienen y que gracias a esta mesa también se está recogiendo. Bueno, pues yo no sé, me estoy yendo, pero estoy diciendo aquello un poco de lo que os quiero hablar. Traigo, digamos, opiniones mías, opiniones de mis compañeros, de todos los profesionales con los que he coincidido en estos encuentros, opiniones de familias que también, pues como profesora de aula recibo muchísimas sensaciones y pensamientos, miedos, ilusiones de las familias con las que trabajo, trabajo con sus hijos, pero con las que comparto las tutorías. Y bueno, pues teniendo esto en cuenta y el discurso, bueno, lo que antes nos ha contado Gerardo, me voy a saltar todo lo primero porque yo creo que ya todo ha salido, ¿no? El tema de que solo hay una educación, el tema del compromiso por el cambio social, que sin un cambio social y si no nos comprometemos con ese cambio social no es posible hablar de un cambio educativo, puesto que somos educadores pero incidimos en la vida social, ¿no? De nuestros alumnos luego también son ciudadanos. Ese punto de vista del profesor como también ciudadano y del alumno como ciudadano me parece que es muy importante. De hecho, la mayoría de las experiencias inclusivas en las que yo estoy participando, una de
digamos, de los beneficios, de las virtudes que tienen esas experiencias es que ponen en contacto esos dos ámbitos que aparentemente no tienen nada que ver, ¿no? Hay un puente que se crea en estas experiencias entre lo que es la escuela, como un lugar físicamente bastante a veces cerrado, ¿no? Y lo que es el barrio, lo que es la ciudad. Y entonces con estas experiencias lo que se hace es romper esos muros y crear intercambios entre alumnos y personas de distintos centros, en este caso centros ordinarios y centros de educación especial. Una de las barreras que nos hemos encontrado al saltar esos muros, ¿no? Y al crear estos puentes en entorno barrio, entorno ciudad, han sido precisamente una de las barreras que ha mencionado Gerardo, de la actitud, ¿no? El miedo y los prejuicios. El prejuicio muchas veces generado a partir de la experiencia previa de la integración. La mayoría de familias y muchas familias y profesores tienen pocas esperanzas y manifiestan mucho escepticismo acerca de la inclusión porque piensan que es otro intento de lo mismo. Entonces, en este punto yo creo que sería interesante, a través de foros como este, aclarar un poco la diferencia entre lo que es el sistema de integración y el sistema de inclusión, porque claro, en el de la integración el esfuerzo solo venía de parte de la persona que se acercaba al sistema. En este caso el esfuerzo es del sistema, o sea, lo que estamos intentando es crear un sistema que sea accesible para todos. Cambiar el sistema, eso yo creo que no sé si todas las familias y profesores lo tienen claro, ¿no? Que no es lo mismo. Anteriormente no se intentaba cambiar el sistema, se intentaba que la persona se adaptase al sistema. Entonces, actualmente lo que sí que se están generando son las bases para que se produzcan esos pequeños cambios. No es para mañana, como decía Gerardo, no es algo tan difícil, no se puede plantear para mañana, y sí que se pueden ir creando transformaciones a nivel de actitud, de crear comunidades de aprendizaje, experiencias colectivas que sí que cambian las actitudes de profesores y alumnos. No solo de los profes de ordinaria. Yo, que estoy dentro de lo que es el profesorado de educación especial, yo creo que dentro de nuestro sector también hay muchos prejuicios y muchas resistencias, ¿no? Que la resistencia, el prejuicio al cambio es una barrera muy, muy grande, pues que tenemos poco a poco que trabajar mediante foros, por ejemplo, como el que hoy estamos compartiendo. Entonces, ese cambio que proponemos desde Plena Inclusión, bueno, pues precisamente participación, ¿no? Estamos hablando de la participación para crear un sistema educativo que sea para todos, pues participación en foros como este, donde las escuelas se crean y se pueda generar el debate, porque ahora mismo creo que quizá no existe ese debate en las escuelas. Existe el miedo a que va a venir, ¿no? Que va a venir la inclusión, y nadie realmente les ha dado la oportunidad, a la gente no les da la oportunidad de hablar sobre qué es la inclusión y realmente no es algo que hay que temer, sino es algo que hay que favorecer y dar la bienvenida, porque es una evolución de la sociedad, no solo del sistema educativo, sino de la humanidad, vamos, de lo que es el pensamiento como personas, ¿no? En cuanto a principios universales y derechos. Entonces, bueno, el miedo de los profesores y las familias yo creo que sí que se puede empezar a trabajar desde el aula. Yo a pequeña escala, pues como profesora, generando proyectos donde ofrezco oportunidades a profesores y alumnos y a todas las personas que están allí, pues de vivenciar una experiencia inclusiva positiva, o sea, que vean que es posible, que todas las personas que estamos allí, tan diversas y tan distintas, estamos compartiendo una experiencia de la que estamos aprendiendo, con la que estamos participando y que estamos juntos allí realizando aquello, ¿no? Entonces, bueno, pues eso por un lado. Luego, Plena Inclusión, ¿qué ofrece? Pues una red que te pone en contacto con otros centros, que te pone en contacto con otros profesionales, conoces otras experiencias inclusivas. Hay un apartado en la web que es el Huerto de Ideas. Pues es importante que yo como profesor impulse una experiencia y me sienta muy contenta cuando se desarrolla con éxito para mis alumnos y para todo el mundo, pero también es importante, yo creo, compartirla en las redes, ¿no? Pues ponerlo en algún medio digital donde la gente que está interesada en esos pequeños cambios o iniciar procesos de transformación
Luego, por otro lado, la barrera de la actitud, estas experiencias de sensibilización también se pueden proponer en tu centro y también tú puedes como centro proponérselas a otros centros. Yo en mi propio, bueno, hablo desde mi experiencia, hay ahora mismo metodologías que son muy interesantes como el aprendizaje-servicio, donde además de tú generar un contexto de aprendizaje en tu propio alumnado, lo que estás generando es un contexto de aprendizaje en personas que son externas a tu centro, ¿no? Donde estás dando una visibilidad muy positiva a las personas con las que trabajas, de las que previamente nadie espera nada y que tú estás ofreciendo un recurso a la comunidad del que se están beneficiando muchísimas personas. Luego también están proyectos donde ya se están empezando a implicar universidades, como, bueno, lo menciono porque lo conozco, el de conciencia inclusiva, seguramente hay muchos más, donde universidades están poniendo, digamos, están cambiando el modelo de prácticas, ¿no? Estamos acostumbrados los profesores de centros, sobre todo, no sé, los de ordinario, los de especial sí, a recibir gente de prácticas que, bueno, el modelo de prácticas generalmente no está pensado para que después ese profesional sea un profesor para todos, que sea un profesor de un sistema inclusivo. A través de estos proyectos, de la participación en proyectos, estos profesores están también luego aprendiendo un modelo para un futuro ser un profesor de un sistema inclusivo. Bueno, eso por otra parte. Ya lo ha expuesto también Gerardo, lo de la participación. Había recogido aquí un párrafo de uno de los estudios de FEDAS de plena inclusión pues más importantes acerca del tema, que se llama La educación que queremos. De hecho, bueno, yo lo había llamado Aprender juntos es la educación que queremos, porque la experiencia que sí que he recogido cuando he participado en proyectos inclusivos es que los alumnos, una vez que han participado en estos proyectos, expresan su deseo de volver a participar. O sea que ciertamente si un niño quiere volver a repetir algo es porque le ha gustado y porque ha recibido en ello algún beneficio personal, ¿no? Tanto los de alumnos de mi centro como alumnos de centros extraordinarios. Yo había recogido este párrafo que habla de la participación, del aprendizaje interactivo, eliminación de barreras, aprendizaje colaborativo. Y luego quería comentaros acerca de la participación, una de las conclusiones que se sacaron de de la mesa de jóvenes, algo que a mí me hizo pensar bastante, ¿no? El tema de la participación en el aula. Una de las cosas que alguna de las personas que participaron en la mesa manifestaba era su mala experiencia en el sistema ordinario cuando la sacaban del aula para recibir apoyo. Yo creo que también tenemos que tener muy en cuenta, ¿no?, las opiniones de los jóvenes que pueden expresar y después de haber comparado los dos sistemas, porque nos dan pistas sobre cómo podemos mejorar en algo este sistema para que sea un poco más inclusivo. Realmente nosotros a lo mejor pensamos que cuando una persona sale del aula está recibiendo mejor atención porque es individual, pero en cambio estas personas en algunos casos lo viven como algo negativo, ¿no?, porque se les está segregando del grupo y se les está señalando de alguna forma. Entonces, bueno, pues sí, participación, pero participación dentro del aula, ¿no? Tenemos que poner todos los medios que estén a nuestro alcance para que las personas con cualquier necesidad de apoyo, que lo puedan recibir dentro del aula, siempre que sea posible. Y bueno, pues para poder dejar tiempo al resto de personas que están en la mesa, otra de las propuestas que os quería hacer era, bueno, intentar en la medida posible plantear dinámicas en las que los niños puedan pensar juntos, ¿no? Está muy bien darles asertivamente la información, pero está mucho mejor cuando ellos llegan a esa conclusión por sí mismos y después de una dinámica general en el aula, ¿no? Yo pues, he tenido la suerte de participar de algunas, en concreto este año con alumnos de Ramón y Cajal, en talleres de animación a la lectura, y a partir de un poema de Gloria Fuertes, que parece que el contenido no tiene mucha profundidad, pero si luego te pones a leer el poema con ellos y empiezas a escuchar sus opiniones y sus conclusiones acerca del poema, pues te da pistas, ¿no? Se llama Sin Sin, y yo quería un poco terminar mi
mi exposición leyendo el poema y, bueno, atreviéndome a añadir un último verso, que espero que Gloria Fuertes me perdone, porque es lo que a mí me ha sugerido el poema. El poema habla de lo necesario que son todas y todos las cosas en el mundo, todas las personas y todas las cosas, y dice: sin leñadores no hay carpinteros, sin carpinteros no hay serrín, sin delfina no hay delfín, sin amor no hay alegría, sin sobrinas no hay tías, sin noche no hay oscuridad, sin niños no hay futuro, sin hierbas no hay vacas, sin vacas, F, sin leche no hay arroz con leche, sin arroz no hay paella, sin paella no hay pael, y aquí va mi regalo, mi aportación, no sé. Sin participación de todos en la escuela no tendremos la educación que queremos. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Un regalo tu poema. No, de Gloria. Tu aportación. Muy bien. El siguiente ponente es Jesús Generero. Jesús es presidente de la Federación LGTB, de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Hemos traído también este colectivo porque creemos que el tema de la sexualidad está invisible en los centros, invisible en las instituciones y en los profesionales, pero no en el alumnado, ¿no? En donde realmente pues yo creo que sufren y hay que darles también una salida. Jesús, como quieras. Pues primero, muchas gracias por invitarnos y bueno, me gusta mucho que hayas terminado con Gloria Fuertes, que es una poetisa a la que adoro y que además era una poetisa lesbiana, aunque prácticamente nadie lo sabe, y lo digo no por exhibicionismo, como se dice a veces, sino porque tiene mucho que ver con lo que ahora vamos a contar. Me toca hablar de la discriminación por orientación sexual, por identidad o por expresión de género. Y lo primero que tenemos que aclarar y concretar es que se trata de una discriminación generalizada, sistémica, que no es excepcional en algunos casos, sino que está incluida en el sistema educativo de una manera estructural y que afecta a una población que está presente en todas y cada una de las aulas, de todos y cada uno de los centros, de todos y cada uno de los rincones de nuestro país y del resto de los países. Esto yo creo que es fundamental para entender la dimensión y la complejidad de la cuestión. Es también muy importante que sepamos que se trata de una discriminación con unas especificidades muy que hay que conocer porque es la manera de poder abordarlo en todas sus dimensiones. La principal especificidad es que se trata de una discriminación invisible porque afecta a una población invisible. Las personas LGTB no somos reconocibles. En muchos casos, al menos, no somos reconocibles. Por lo tanto, si no se nos nombra o si no nos mostramos, no existimos. No estamos presentes en ninguna parte. Nos encontramos que buena parte del profesorado nos dice: no hay problemas de homofobia en mi aula porque no tengo alumnos LGTB. Eso se sigue oyendo en una buena parte de nuestras aulas. Otra especificidad, la falta de apoyo familiar. Al contrario de lo que sucede en otros motivos de exclusión, en principio el alumnado, los jóvenes, las jóvenes LGTB no cuentan con el apoyo familiar o no saben que cuentan con ese apoyo, que es muy importante. Y el miedo a perder el afecto, el cariño, el apoyo por parte de lo más cercano que es tu familia, sitúa a este alumnado en riesgo de sufrir cualquier agresión y cualquier exclusión en silencio, por no salir, por el miedo a salir del armario. También se trata de una discriminación que implica un contagio. El estigma implica un contagio. Al ser una circunstancia que es invisible, cualquier persona es sospechosa de poder entrar dentro de las minorías sexuales. Entonces, si tú te acercas porque eres profesora y estás interesada o porque eres un alumno y quieres preguntar, pues cualquier
acercamiento a la cuestión puede ser sospechoso, o si tú ayudas a alguien que está sufriendo por LGTB-fobia, pues entrar dentro de la sospecha y por lo tanto el estigma también puede recaer sobre ti. Tenemos también la universalidad de la injuria, es decir, el insulto maricón es el insulto más común en todos los centros educativos. O sea, a veces se minimiza, bueno, pero es que no va dirigido a nadie en concreto. Bueno, unas veces sí, otras veces no, pero en cualquier caso es un insulto que establece un aviso a navegantes. Yo estoy escuchando maricón o puta bollera o travelo o esto, y en ese momento no va a mí, pero yo que lo soy, sí sé que ese insulto puede recaer sobre mí en cuanto que yo levante un poquito la mano o me haga un poquito visible. Y tengo el aviso de que ese insulto está en el ambiente. Luego, las y los menores LGTB tienen un continuo de la exclusión. Hemos empezado diciendo que pueden estar excluidos dentro de la propia familia. En muchas ocasiones queremos creer que por puro desconocimiento, pero en otras ocasiones no. Salen al colegio, continúa la exclusión, van a su catequesis y continúa la exclusión, van a su grupo de deportes y continúa la exclusión, etcétera, etcétera, etcétera. No tienen diferentes ámbitos en un principio. Luego, si se va trabajando, evidentemente los espacios de exclusión se pueden ir reduciendo y de eso se trata. Y por eso estamos aquí. Y por último, la normalización. Eso sí que es bastante común a algunas otras discriminaciones, pero en este caso, desde luego, es terrible. Ayer mismo me hablaban de alguien que decía que no había tenido problemas en el sistema educativo, más que lo típico, los insultos, las bromas, los que se metían con él. Yo he llegado a escuchar incluso, yo nunca he tenido problemas de homofobia, y que es tu amigo, estamos hablando de los adolescentes, le dijera, pero si te tiraban piedras a la salida del colegio. Dice, bueno, pero eso no, tampoco hay que darle tanta importancia. Hasta ese punto, las personas LGTB llegamos a normalizar que alguna responsabilidad tenemos en que nos pase eso, en que se nos excluya, porque a lo mejor no somos como tendríamos que ser. Y eso lo tenemos muy interiorizado porque venimos de siglos en los que se nos ha contado eso. Entonces eso hay que trabajarlo para que la autoestima pueda combatirlo, ¿no? Se trata de una discriminación que no solo sucede por la invisibilidad, por desconocimiento, porque no haya dinero para tomar medidas adecuadas, porque no se haya tenido todavía la sensibilidad de afrontarla. Es que es una discriminación que en muchas ocasiones es ideológica y es buscada. O sea, es fomentada, potenciada, e incluso cuando se hacen trabajos para reducirla, hay quien es militantemente activo frente a la inclusión de esta población LGTB. Eso también lo tenemos que tener en cuenta porque es una barrera que quizá también sea bastante específica en el terreno que nos ocupa de buscar soluciones para la inclusividad. Porque se trata de algunas características personales, ya sea la orientación sexual o la identidad de género, que para algunas personas siguen siendo indeseables, que no son buenas, que son perniciosas y que además incluso pueden ser contagiosas para nuestros hijos. Pues a lo mejor no es bueno que se hable de ello, que se visibilicen a compañeros o compañeras. Y quizá por todo esto tenemos algo que podemos generalizar bastante, y es la práctica parálisis de todas las administraciones educativas en todos prácticamente los territorios de España a este respecto. Hay muy pocas administraciones educativas que realmente hayan tomado medidas un poquito serias y estructurales, volviendo al tema del carácter sistémico de esta discriminación. Tenemos una sociedad que es de las más avanzadas del mundo en cuanto a legislación, en la búsqueda de la igualdad por orientación sexual o identidad de género, pero me atrevería a decir que tenemos una sociedad que va en velocidades totalmente opuestas. O sea, vamos, la sociedad va por aquí y el sistema educativo a este respecto no solo no mejora, sino que, como se ha dicho en la introducción, retrocede en algunos aspectos. Vamos a meter un poquito en contexto de qué estamos hablando. Esto proviene de estudios que se llevan realizando desde el año 2005 sobre la
la receptividad y la actitud de la población escolarizada frente a la diversidad sexual y de género. En todos estos estudios nos sale que entre el 5 y el 12% del alumnado no se considera heterosexual. Se considera gay, lesbiana, bisexual, transexual o no encaja en esto o no lo tiene todavía definido. Tenemos que de esta población no heterosexual y no cisexual, el 50-60% afirman haber recibido alguna vez algún tipo de agresión psicológica y o física a causa de su orientación sexual, su identidad de género o su expresión de género. El 80% de la población LGTB escolarizada de Madrid no ha salido del armario y no tiene claro que lo vaya a hacer próximamente. Se trata además de una discriminación que todo el mundo conoce, o sea, porque les preguntas a la población escolarizada y el 60% te dice que sí, que los insultos por algún tipo de homofobia o de transfobia son comunes y se sabe, y las han presenciado. El 7% incluso te dice que sí, que ha presenciado agresiones físicas por este motivo. Es decir, es algo con lo que convive el alumnado y queremos creer que también el profesorado ante una cierta normalización. El riesgo de suicidio de esta población es 3 veces más elevado que en la población general. Un estudio realizado entre la FGTB, la federación a la que represento, y la Universidad Complutense, Universidad de Convivencia, nos habla de que la principal causa de acoso es el aspecto físico y la orientación sexual o la identidad de género y la LGTB-fobia. Y bueno, por último, ¿a quién afecta? Pues evidentemente a este sector de la población que podríamos hablar denominar de diversidad sexual y de género, que no encaja en la normativa heterosexual y cisexual, pero también a cualquier persona que se salte las normativas de género, aunque no entre dentro de las definiciones lesbiana, gay, bisexual, transexual, etc. A los hijos e hijas de las familias LGTB, por supuesto. Y en general hace falta combatir esta discriminación porque en realidad afecta a todo el alumnado, porque las normativas de género estrictas establecen compartimentos que en el fondo nos afectan a todos, cómo ha de ser un hombre, cómo ha de ser una mujer. Son estructuras al final en las que no encajamos nadie o casi nadie y que al final nos terminan dañando a todas y a todos, cada uno más por activa o por pasiva, pero a todo el mundo. Por lo tanto, no se trata de explicar al alumnado específico LGTB, identificarlo y explicarles cómo tienen que esto, sino que es una educación que realmente va a enriquecer a toda la comunidad educativa y no solo al alumnado. Vamos al apartado de soluciones, así rapidito. Pues la visibilidad, es que todo va en torno a la visibilidad. La diversidad sexual y de género tiene que estar presente de manera longitudinal y transversal, es decir, desde el principio de la educación en infantil hasta el final del ciclo, y transversalmente tiene que atravesar todos los contenidos. Está muy bien que haya una asignatura como Educación para la Ciudadanía, nosotros la apoyábamos, pero desde luego eso no era la solución. La solución es que se entienda que el valor de respeto a la diversidad tiene que atravesar absolutamente todas las materias impartidas. Tiene que estar incluido en todo el currículo escolar, tiene que estar incluido en todos los documentos que trabaja los centros, porque la experiencia de muchos años es que cuando se habla de otras características personales es la excusa para esconder que algunas de esas características son la diversidad sexual y de género. Estamos hablando de los proyectos educativos de centro, los planes de convivencia, etcétera, etcétera, tienen que tener específicamente mencionado y trabajado el tema de la diversidad sexual y de género. Hace falta una formación del personal docente y no docente. O sea, no podemos seguir teniendo un profesorado que nos diga es que en mi centro no hay gays o no hay lesbianas. Pero ¿qué concepto tienes de lo que es la homosexualidad, la bisexualidad o la transexualidad? Pero claro que hay. Estamos hablando de que puede ser hasta entre un 5 y un 12%. Absolutamente en todos los centros a los que acudimos a trabajar, cuando se pasan estas encuestas, y el último trabajo de COGAM, del colectivo de Madrid, lo ha trabajado con 5.500 alumnos y alumnas en el 2014 y en el 2015, nos siguen saliendo estos datos de hasta el 12%. Entonces es que eso hay que conocerlo y hay que acabar con esa invisibilidad. Es necesario incluirlo en la formación universitaria.
es una manera, puesto que la autonomía universitaria no permite que las administraciones obliguen a desarrollar un programa, sí que podría ser una manera incluir el tratamiento de la diversidad en los exámenes de acceso al cuerpo docente. Y esto forzaría a que las universidades tuvieran que preparar a sus estudiantes para que pudieran afrontar estos exámenes. Hay que proveer de materiales a bibliotecas y departamentos de orientación, y a mí me parece también especialmente interesante apoyar los proyectos de intervención educativa que se realizan desde algunas asociaciones como COGAM. A mí me sorprende que un programa como el de COGAM, que atiende todos los años a más de 5.000 alumnos, que asiste a más de 50 centros cada curso, no cuente con la más mínima ayuda por parte de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues básicamente dar visibilidad y dar visibilidad. Y eso se puede hacer desde lo grande, desde la normativa y esto, hasta lo pequeño, con actitudes en el aula, y hablando del tema, excluir la orientación sexual y la identidad de género del tema del cuchicheo, del cotilleo, de si la profesora esta la viene a buscar una amiga, de esto. No, hablemos abiertamente. El alumnado está más que preparado para hablar de estos temas porque lo vive en la sociedad, eso, y simplemente tratémoslo con naturalidad y con visibilidad. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Damos paso a la compañera ahora, Antonia Espejo, pertenece a la asociación Avifans. Esa es una asociación bilingüe de padres de niños sordos en la Comunidad de Madrid. El objetivo primordial de la asociación es el promover el bilingüismo, lengua de signos y lengua oral, como un recurso y un derecho de todos aquellos ámbitos que inciden en los niños con discapacidad cognitiva. Así que gracias. Bueno, muchas gracias a todos, y en primer lugar agradecer a los organizadores al darnos la palabra a las familias, que creo que tenemos mucho que decir en estos temas. Avifans es una asociación que empezó su andadura en el curso 93-94. ¿Por qué comenzamos en ese curso? Porque ahora que hablamos de educación, yo creo que en el curso 93-94 un grupo de familias, apoyado por un colectivo de profesionales, fuimos capaces de incorporar la lengua de signos dentro del aula. Ha pasado mucho tiempo, pero fue en esos momentos. Luego hablaremos de la situación en la que estamos ahora. Estamos formadas por padres y madres sordos y oyentes, con hijos sordos y oyentes también, que tenemos diversas necesidades a lo largo de su periodo escolar, e intentamos que la escuela que queremos para nuestros hijos sea sensible y dé respuestas a esta diversidad, trabajando por una escuela inclusiva. Esperemos que algún día esta escuela inclusiva sea una realidad, que dé respuestas distintas que dé respuestas a distintas formas de comunicar, y en donde tenga valor e importancia la lengua oral, la lengua escrita y la lengua de signos. Para ello debemos tener presente la importancia de una interacción real de relaciones entre los sordos y los oyentes en el aula, de la importancia de la puesta en marcha de metodologías que faciliten en el aprendizaje de todos los alumnos, y la importancia de las diferentes familias para que estos proyectos sean una realidad. Todos, escuelas y familias, tenemos que comprometernos con la inclusión, si no, nunca será efectiva. Hablemos de recursos, porque Gerardo ya ha hablado, es un maestro en explicarnos cómo debe de ser una educación buena. Entonces, los recursos son herramientas fundamentales para nuestros hijos, que las familias todos los años estamos demandando. Y no son recursos diferentes, son los mismos un año y otro y otro y otro, y vemos muchos. Por eso hablemos de recursos. Los recursos son
escénicos para poder plantear la inclusión dentro del aula, de confianza en el alumnado con necesidades educativas especiales, en nuestro caso del alumnado sordo o con discapacidad auditiva, me da igual cómo se le llame. Todos los que nos encontramos aquí hemos reconocido que la educación es un derecho fundamental de los alumnos o de las familias. Luego esto entrarán a debatirlo los políticos, ¿no? Y que todos los niños y jóvenes son iguales ante la ley, así como el derecho que tenemos las familias para elegir la metodología que consideremos adecuada para la educación de nuestros hijos. Esto es una realidad con la que soñamos todos los padres, porque actualmente ni contamos con los recursos necesarios para ello, ni legislativamente tenemos una ley que hable de una educación inclusiva efectiva. Así que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que hemos hablado todos en esta mesa. En la Comunidad de Madrid rompimos en ese curso la metodología educativa con la incorporación, como he dicho antes, de la lengua de signos en el aula, ¿no? Pero, aunque tenemos leyes y convenciones, esto no es una realidad, ¿no? La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el artículo 24, que habla de educación, dice: la inclusión se interesa por la identificación y la eliminación de barreras. Pero es una realidad. Si hablamos de escuelas inclusivas para alumnado sordo, estas deben cumplir unos requisitos imprescindibles para que estos proyectos sean una realidad, y lo estoy repitiendo mucho, pero es que es así, dentro del aula, y poder atender a la diversidad de la que he hablado antes, actual, del alumnado sordo. El alumnado sordo es un abanico muy amplio. Tenemos niños que oyen y hablan muy bien. Tenemos niños que oyen y no hablan tan bien. Tenemos niños implantados, con un implante, con 2 implantes, con audífonos, sin audífonos, con padres que signan, con padres que no signan. Hay un abanico muy grande y todos deben de estar en igualdad en el aula y con sus profesores. Por eso necesitamos profesores con conocimiento de las necesidades características y diferenciadas de cada cual. Actualmente contamos con profesores sordos titulados y con oposición, pero nos encontramos que estos son derivados incluso a centros donde no hay alumnos sordos. Se debería contemplar que estos maestros fuesen derivados a centros preferentes y garantizar la continuidad. Me da igual que lo llaméis preferente, me da igual el nombre que le pongáis, pero yo os puedo garantizar que a un niño sordo, con toda la diversidad que hemos hablado antes, le pones un igual como maestro en el aula y la autoestima sube de una manera increíble. Otra cosa, agrupar. Yo creo que agrupar es bueno. Mientras que tengamos tantos recortes en recursos, si agrupamos, los beneficiarios serán nuestros propios hijos. Pero además, tendrán iguales en el aula. Porque, aunque haya uno y pensemos que están en igualdad de condiciones, un niño solo en el aula, un niño solo, sordo en un aula, me da igual con los compañeros que tenga, siempre se va a sentir solo. Ahora me gustaría empezar por todas las etapas infantiles
contaros cuáles son aquellos recursos que las familias demandamos un año y otro y otro y otro, y es muy repetitivo, pero esto es una realidad. Empezó en el curso 93-94 y seguimos igual. Infantil y primaria. Necesitamos logopedas, profesores de apoyo, especialistas en lengua de signos. A mí me gustaría recalcar que queremos especialistas en lengua de signos que se les formen adecuadamente. Las primeras etapas educativas de nuestros hijos son el canal fundamental para la adquisición de los conocimientos de la lengua. Ayudas técnicas como FM. Pedimos que la FM se agilice su adjudicación. Es muy gracioso, el niño está en el aula el primer día de clase y la FM, el aparato de FM, que es fundamental para que él pueda seguir su clase, no la den a último de curso. Yo no sé qué canales o qué hacer con esto, pero el niño está matriculado y la FM tiene que estar al inicio de curso dentro del aula. Además, esto depende de la Comunidad de Madrid, que es lo gracioso. O sea que la comunidad tira los datos hacia otros sitios y nunca se ponen de acuerdo los especializados en nuestros propios hijos. Alguien ha hecho la coordinación de todo lo que acontece en el aula. Es verdad que a muchos niños no les gusta que les saquen del aula. Hay que buscar los canales y los recursos para que todo lo máximo posible pueda acontecer dentro del mismo aula. Yo creo que estamos de enhorabuena porque el próximo curso escolar la lengua de signos es una asignatura curricular. Yo creo, y digo creo, que esto va a facilitar una mayor interacción entre los alumnos oyentes y los alumnos sordos. Esto es un trabajo que deben hacer los profesores dentro de los cursos. Secundaria y bachillerato y la FP tenemos un problema grande. Resulta que nuestros niños ya han pasado por infantil, primaria, secundaria y llegamos a bachillerato. Han pasado por infantil y primaria, llegamos a secundaria, bachillerato y FP, incorporamos al intérprete. Las demandas que recibimos de los propios alumnos y de las familias a inicio de curso es lo mismo y cada año se lo transmitimos a la consejería, que es la responsable de la adjudicación y de la dotación de los intérpretes. 20 horas semanales. ¿Qué hacen cuando el intérprete no está en el aula? Hay centros que los profesores dicen que se esfuercen, que con el intérprete se está haciendo vago. Que intenten, pero si pueden. Incluso parece que tienen celos del intérprete. Se creen que el intérprete está allí para juzgarlos a ellos por la labor que están realizando. Y ha habido casos en que ha llegado y le han dicho al intérprete: ahora tú no sigues. Yo se lo voy a explicar. Todas estas situaciones un año y otro y otro. El problema es cuando el intérprete ni tiene todas las horas concretas para el alumno, ni está bien cualificado, y el alumno se encuentra solo en el aula.
ocurriendo en la Comunidad de Madrid muchas veces a lo largo del curso escolar. No hay dinero. Este año, el próximo curso, comienza el grado de intérprete de la Universidad Juan Carlos I, intérprete de lengua de signos. A mí me gustaría que esto fuese un paso muy importante para esa cualificación, porque yo creo que pueden ir un poco más, que tengamos profesores sordos titulados, que tengamos profesores oyentes con mucha competencia en lengua de signos y que sean profesores de historia, de lengua, de matemáticas. Esto facilitará mucho las cosas. Por favor, que las administraciones tengan en cuenta que tienen que estar el primer día dentro del aula, porque en muchos casos aquí no es un año después, pero sí llega un mes después. ¿Vale? Simplificar. Ahora nuestros jóvenes están llegando a la educación superior. Nos encontramos que eligen aquel grado, estamos hablando del FP, que quieren porque les gusta, como a cualquier otro alumno. Y entonces los mismos centros les dicen, no, pero es que aquí no estamos, no sabemos cómo atenderte, no sabemos cómo hacerlo. Entonces en muchas ocasiones se van a hacer estudios que no quieren. Y con el tema del intérprete en los grados tenemos la misma situación que la que comentaba en bachillerato y en secundaria. La mayoría de los centros nuevos que incorporan alumnado sordo no saben cuál es la labor del intérprete. Lo desconocen. Yo creo que alguien se debería de encargar de ir a esos centros y explicar, una vez que se ha matriculado el alumno sordo, cuál es la labor del intérprete, qué es una adaptación curricular, porque para la gran mayoría la adaptación curricular es el intérprete, y qué necesidades puede tener un alumnado sordo dentro de esa gran diversidad que hemos hablado anteriormente. Ya estamos en FP de grado superior y llegamos a la universidad. Por cierto, hoy han empezado un gran número de alumnos sordos a los exámenes de selectividad, aquí en la Comunidad de Madrid. Esperemos que aprueben muchos. En la universidad, en el año 1995, teníamos un 1% de alumnado sordo, solo, en toda España. En el 2004 hemos subido a un 2,8%. En el 2015 hay un 7,2%. Esto es un estudio de la Fundación Universa, pero engloba a todos los alumnos con discapacidad. Lo que sí sabemos es que el grado más bajito del alumnado es el alumnado sordo. Tenemos que empezar a valorar y preguntarnos si es siempre la culpa de que el alumno no se esfuerza, que es vago, que no puede, que para qué vas a hacer esto, tú mejor vete por este camino. Todas esas cosas lo que nos han funcionado. Y ahora ya tenemos un porcentaje mayor de alumnos sordos en la FP superior y en la universidad. Pero muchos de estos alumnos no han cursado inglés, porque el inglés no era importante, porque la hora del inglés la utilizábamos para logopedia, para clases de apoyo.
no era importante que el alumno sordo aprendiera inglés. Tenemos jóvenes universitarios que para poder titular necesitan una lengua extranjera. Tenemos muchas escuelas de idiomas en la Comunidad de Madrid. Ni una sola ha contemplado por una mínima idea que los jóvenes sordos quieran aprender una lengua extranjera. Llevamos varios años demandando. Nos dicen que sí, que sí, que sí, que sí, pero probablemente será que sí, que sí, que sí, que sí, y no sabemos cuándo será una realidad. Necesitamos escuelas oficiales de idiomas, porque nuestros hijos sí aprenden inglés ahora en el colegio, para que puedan titular, para que puedan pedir la exención de la lengua hablada a aquellos que lo necesiten. Pero una lengua extranjera es básica para todos vuestros hijos. Esto hay que dar una respuesta ya, es muy importante, porque tenemos jóvenes sordos que hablan o escriben muy bien el inglés y no pueden probarlo. Necesitan esa titulación y lo puedo asegurar. Y han aprendido inglés a través de los campamentos internacionales, que tienen amigos por todo el mundo a través del WhatsApp. Les puedo garantizar que algunos de ellos van a hacer el examen de selectividad igual que el resto de los oyentes y pueden que saquen mejores notas. Pero seguimos sin la titulación. Yo me repito mucho. Yo creo que en la Comunidad de Madrid, termino. Creo que en la Comunidad de Madrid hay colegios donde van alumnos sordos que están haciendo muchos esfuerzos y que de verdad que creo en ellos. Creo en ellos porque están demostrando que nuestros hijos están subiendo cada día más. Pero es muy complicado si no hacemos nada más que recortar, si no lo dotamos esos recursos tan importantes y tan básicos para nosotros. Entonces, todo esto se debe de contemplar. A mí me gustaría que en la Comunidad de Madrid se iniciasen las negociaciones para que una educación inclusiva fuese una realidad, que los profesionales en la universidad nos dan todas las claves. Y desde luego, lo que sí os ofrezco son familias que van a estar detrás demandando aquello que nos pidáis. Nuestra labor es esa, estar detrás de los profesionales para lo que ellos se les niega, nosotros poder conseguirlo. Y os garantizo que lo conseguimos. Porque las familias tenemos muchísimas más fuerzas que todos los profesionales que estáis aquí. Perdonad, y también perdonadme porque vocalizo muy mal, porque llevo unos brackets por dentro y los estoy pasando calota. Y a veces se me traba la lengua. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonia. Bueno, muchas gracias a las personas que están aquí, a los colectivos que nos habéis representado hoy, discapacidad intelectual, auditiva, LGTB. Nos han faltado los compañeros de discapacidad funcional, que bueno, ya pues causas ajenas y superiores a ellos mismos les han impedido venir, pero bueno, de alguna forma es una pena que no hayan podido estar. Sí nos gustaría que bueno, todas estas aportaciones que nos habéis dado, tanto de las barreras como las aportaciones y todo lo que realmente
nos estáis dando, si podéis, transmitáis por escrito, porque así podemos recoger nosotros, porque la verdad que han sido muchas ideas que están estupendas. Ahora, si os parece, vamos a abrir un turno de palabra. Sí me gustaría que, bueno, si hay alguien que representa a un colectivo, pues que hable también en nombre de su colectivo y pueda decir a qué colectivo representa y demás. ¿Vale? Entonces, si os parece, vamos, si nos animando. Hola, buenas tardes. Hola, bueno, casi ya buenas tardes, noches. Como tengo el micro aquí en mano, pues soy el primero que habla y como no puedo levantar la mano, pues también me beneficio de las dos cosillas. Mi nombre es Alejandro, soy miembro de la Asociación Solcom para la defensa jurídica de la diversidad funcional. Solo actuamos en casos de cuando hay discriminación, únicamente exclusivamente, porque bueno, hay tantas asociaciones y tantas en el mundo de la diversidad funcional, pues nosotros solamente actuamos en casos de discriminación. Luego bueno, al final acabaré con un tema para el tema ideológico. La verdad es que cuando me iba a venir hoy aquí me tocaba Mere, que es presidente de AMIAC, que no ha podido venir, es miembro de la Junta Directiva de Solcom también. Y bueno, pues en parte ya sabía que iba a tener problemas, pero como en Alcalá pasan los trenes dependiendo de a qué horas y no todos los trenes son accesibles, pues tú vas allí y claro, si llega accesible, pues además, como en el mundo de la tecnología no hay una aplicación que te diga cuál es el accesible. ¿Qué va a pasar? Es complicado. Como decía antes Gerardo, no es nada complicado que orbiten satélites, pero es complicado saber si el tren que viene es accesible o no. En fin, deberían serlo todos, pero por lo menos ya que no lo son todos, no costaría nada que alguien desarrolle una aplicación para saber que tiene que ir a la vía cuando pase su tren y no 3 horas antes. Me ha gustado mucho lo que he dicho antes a Gerardo, como ya me conozco hace mucho tiempo, es un placer. Uno venía aquí y dice, hoy me voy a pegar un chute de autoestima, porque a todo el mundo que voy a vivir está de acuerdo con todo el mundo, así que lo va a hacer. Hoy no voy a ser el raro que va a meterla, aunque alguna cosilla sí. En fin, escuchamos a colectivos, en principio grupos, que podrían ser diferentes o dispares, no lo están. La reivindicación siempre es la misma. Hablamos de formación, hablamos de formación del profesorado, pero la barrera más grande es la mental. Si no cambia la mentalidad, ya puede haber apoyo, ya puede haber dinero, ya puede haber recursos. Si no cambia la mentalidad, ese dinero, esos recursos, esos apoyos, no van a la inclusión verdadera y plena de la igualdad de oportunidades de las personas en general, diversidad funcional, diversidad de orientación de género sexual, de religión, porque no hemos hablado también de aquí que debería ser de personas con otro tipo de etnias, colectivos, que también por su piel, por sus rasgos, etcétera, también son discriminados y esos son muy visibles. Y sobre todo me ha sorprendido, pero me ha sorprendido ni para bien ni para mal, no sé cuál es tu nombre. Sí. Sí, no, el tuyo no. Guillermo, no. Antonio. No, a Jesús. Jesús. No puedo señalar, alguno digo ya, seguro que sea pirata. Pues Jesús, me ha sorprendido, fíjate, la cantidad de puntos en común que hay en vuestro colectivo con la diversidad funcional en general. Nosotros abogamos por la transversalidad. La diversidad mental es un estigma en el que nadie, fíjate, si solamente sale del armario el 60%, la diversidad mental es prácticamente cero. Nadie dice que es bipolar, nadie dice que tiene un trastorno, nadie. La universidad, decía el estudio, se decía que era cero. Pedían apoyos, ¿quién necesita apoyos? Tenemos apoyos a la diversidad funcional mental. Cero, nadie, no tenemos a nadie. Lo que decías tú, aquí no hay chicos LGTB, porque si no los hay, pues no saben, evidentemente todo el mundo sabemos que la diversidad mental está ahí y hay un porcentaje elevadísimo. Pero nadie lo dice, porque en el momento que lo dice está señalado, marcado de por vida, te arrastra para siempre. Entonces es un estigma que nosotros también queremos visibilizar, porque ni siquiera las propias personas con diversidad funcional mental se atreven a dar el paso y hablar. Hay una asociación, que si no la conocéis, está muy bien, que se llama Alonso Quijano, como el primer loco de la literatura, el más famoso loco de la literatura, Don Quijote de la Mancha, y los Quijanos se llaman, y esta gente hablan por sí mismos y es muy interesante escucharles, ¿no? Yo creo que cuando tú decías también lo de las personas con diversidad intelectual, que empiezan a tomar la palabra, es muy importante escuchar a la gente con diversidad intelectual. Tienen muchísimo que aportar. O sea, el lema, yo soy activista por los derechos humanos de las personas con diversidad funcional, pero en realidad por los derechos humanos de todas las personas, y mi formación viene del Foro de Vida Independiente. Yo soy miembro del Foro de Vida Independiente desde sus inicios,
Y nuestro lema es nada sobre nosotros sin nosotros. Es decir, nosotros queremos estar en todos los sitios donde se deciden las cosas. Hay que oír a las personas. Nosotros somos los que tenemos para aportar. Yo no puedo saber cómo es un LGTB, lo puedo imaginar, pero no puedo idear algo para él. Tiene que ser él el que me diga lo que necesita. Una persona con diversidad intelectual tiene que decir lo que pueda, hasta donde pueda, y siempre se tiene que intentar. Una persona sorda, yo no puedo saber lo que necesita una persona sorda, o una persona con diversidad visual que no ve, me lo tiene que decir él, ¿no? Yo sé lo que necesito yo, pero yo necesito que esas personas puedan hablar, puedan tomar la voz, puedan salir de ese armario, ¿no? Y puedan aportar, porque ese aporte entre todos es lo que va a hacer una escuela inclusiva. Voy a acabar solamente diciendo que, en primer lugar, si la base, que es cuando tú naces, no te reconoce como ser humano inherente, tus derechos inherentes a cómo seas, da igual el color, la forma de funcionar, o tu orientación desde pequeñito, si tu dignidad no se reconoce desde el principio, si no te educas con el resto de gente, si luego no trabajas con el resto de la gente, si no eres visible para la sociedad, nunca podrás estar incluido en ella. Alguien decía la SEA, la Asociación de Educación Especial, si todo eso ha cumplido un papel. Pero yo creo que es verdad que no es cuestión de tirar el muro de hoy para mañana, pero lo que decía Gerardo es una reflexión muy sabia. Si empezamos hoy, dentro de 3 años no habrá ningún niño de 0 a 3 en un centro de educación especial. Dentro de 6 no habrá nadie en primaria en un centro de educación especial. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Porque yo creo que cuando uno tiene un padre, un niño y le dice su hijo ha tenido TEA, o su hijo tiene tal, o creemos que su hijo ha nacido con síndrome de Down, hoy va, se sale todo el mundo a temblar. ¿Por qué? Porque al final ese padre, los que tenéis hijos lo sabéis, yo no tengo hijos, no tengo sobrinos, tú qué quieres, que cuando vas con tu sobrino, pues el chaval de al lado le saluda, hola, y le saluda por su nombre. Hola Pepe, hola Juan, y entonces el padre está orgulloso de su hijo, se relaciona con los demás, va al parque y le tratan como un igual, no como un diferente. Pero claro, si tú desde niño vas a una escuela especial, si eres el diferente, si vas a una clase específica dentro de una aula ordinaria y son los raritos esos que no se mezclan con nadie más que en el patio y encima tienen apoyos para comer, son los que cuando vienen a la excursión nos retrasan porque no hay una verdadera política inclusiva. Pero la política inclusiva tiene que nacer en la base, luego en la educación, porque luego, claro, esos niños que van a centros de educación especial, ¿dónde trabajan? En centros especiales de empleo. Joder, y se pasan toda la vida, nos pasamos toda la vida en sitios especiales, solo para nosotros. O sea, los guetos, cada vez se está volviendo ese tipo de políticas segregadoras, porque como no hay recursos para todos, es mejor que se focalice en los centros. Y de lo único que no estoy de acuerdo de lo que he oído hoy es en que hay que agrupar. No, por favor, no agrupemos porque vamos a acabar, como dice Gerardo, creando un sitio. Mira, tú tienes un niño autista, te vas a Extremadura, que hay unos centros estupendo, pues están especializados en autismo. Tú tienes síndrome de Down, pues mira, te vas a Navarra, que hay Navarra en los sitios. No, tú tienes un niño sordo, pues mira, ahí tienes vete a aquella escuela. Y si tienes 2 hijos, uno tiene síndrome de Down y otro no, tienes que llevarlo uno a la punta y otro, ¿qué haces? Y si el niño es sordo y tú tienes otro hijo que no es sordo, ¿qué haces? Por agruparlo tienes que... Vale. Y ahora ya sí que acabo el tema ideológico. Me acaba de llamar, no sé si habéis oído estos días en las redes sociales, se ha movido mucho una madre en Navarra que tiene un hijo con síndrome de Down, que le quitan los apoyos porque pasa a secundaria. Bueno, se ha recogido mucho, aunque Change.org tiene más de 150.000 firmas. Y allí hay un gobierno progresista, creo, en Garoa parece que apoyado por Bildu, apoyado por Podemos y tal. Bueno, pues a este chaval tiene 5 horas a la semana en primaria. Como pasa a secundaria, la orientadora le ha dicho, si se apaña con las 5 horas, y si no, que se vaya a un colegio especial. Es decir, esto es mentalidad. Y le ha dicho, pero bueno, vosotros no sois los progresistas que venís a cambiar las cosas. Sí, pero bueno, de momento las cosas son las que son. Joder, pues así no vamos a cambiar nada. Es decir, la mentalidad, si los que están detrás siguen teniendo la misma mentalidad, y termino con lo del principio, al final la mentalidad es la que necesitamos cambiar. Que la gente que está en el día a día, a pie de aula y tal, que nos vea como iguales, que no somos diferentes, que necesitamos que esos apoyos vayan dirigidos a cada uno con las necesidades que tiene, si es diverso intelectual, si es oyente, si tiene una orientación sexual diferente, que no tenga miedo a decirlo, que no se le va a estigmatizar, que haya un seguimiento, la sociedad está cambiando totalmente. Hoy en día vemos a los chavales contables que estudian de otra forma, que no tienen deberes. O sea, todo ha cambiado tanto que ¿por qué no aprovechamos esa vorágine
esa cresta de la ola para meter a todo el mundo y poder crear una sociedad verdaderamente inclusiva en aulas inclusivas donde estemos todos. Y un colectivo que no se nombraba es el de capacidades educativas especiales por arriba. Gente súper dotada, que va a la marginación, que va al fracaso, y todo eso, no sé si conocéis la escuela Tabarca o está en Leganés. Yo he visto allí hay niños en el aula, niños con capacidades especiales superdotados o con diversidad funcional, y educan todos juntos, todos en corro. Hay que repensar qué queremos hacer con la diversidad funcional y con la escuela. Muchas gracias. Como ha venido a mirar, pues ya os voy a Gracias. Aquí, perdona. Nada, por intentar ser breves porque son las 8:25. Entonces, yo no tengo prisa, pero sí ya son. Bueno, voy a intentar ser breve. Vengo de Fundación Raíces. La Fundación Raíces es una fundación que se dedica a la defensa de los menores no acompañados o los menores que viven en España que están en conflicto con la administración. Mayoritariamente tenemos esos menores no acompañados, con lo cual la mayoría son totalmente invisibles, no tienen el apoyo. Aquí se ha hablado mucho de familia, por supuesto que tienen familia, pero están en sus países, con lo cual no tienen ningún tipo de apoyo ni nadie que les defienda en los ámbitos, por supuesto, jurídicos y menos educativos. Muchos de ellos sí que están tutelados por la Comunidad de Madrid, pero evidentemente pues, sus intereses pasan a un segundo plano. Muchas veces tienen muchas dificultades para acceder al sistema educativo, a veces porque están sometidos a un proceso de determinación de la edad y sus edades de pasaporte, la Fiscalía de Menores no las tiene en cuenta y se les ponen otras que tienen que ver más con unas pruebas que se le hacen radiológicas que bueno, están totalmente desfasadas y bueno, pues ese proceso de determinación de la edad, que ese decreto de edad, pues hasta ahora en España es totalmente irrecurrible, con lo cual puedes tener un pasaporte de 16 años, para entrar en el sistema educativo, que seguro que muchos aquí tenéis, alguno de los chicos, y estar escolarizado con 16 años, sobre todo en una UFIL, y bueno, cuando te hacen un decreto de edad, pues entonces empiezan los problemas, porque no puedes acceder a las prácticas, porque quién te firma la escolarización si no tienes ningún tutor, porque cuando han decretado que tienes mayor de 18 años, pues tenemos bastantes dificultades. Luego además hay mucha segregación porque por la falta de adaptación curricular y la falta de atenciones que puedan tener estos chicos. Como han venido migrantes, pues la mayoría de las veces pues parece ser que no deben tener ningún tipo de conocimientos. Entonces, pues bueno, pues se les deja, casi siempre no deciden, no se trabaja con ellos qué es lo que quieren estudiar, y entonces ahora mismo pues muchos de ellos se están escogiendo o se les está enviando a centros educativos o a perfiles educativos profesionales que no tienen nada que ver con sus intereses y que se han quedado ahí residuales, y que los autóctonos pues que no los quieren porque han decidido hacer otros estudios que están más enfocados al mundo laboral. Y entonces pues bueno, muchas veces es como, es que yo no quiero hacer carpintería, es que yo lo que quiero hacer es, yo qué sé, peluquería, o yo lo que quiero hacer es microinformática. Y es como, ya, pero como no me dejan elegir, pues nada, llegas, te matriculas en lo que hay y olvídate de trabajar pues tus intereses, tus motivaciones y con todo lo que puede suponer esto. Y luego otra de las cosas, que de las dificultades, por supuesto la participación pues bueno, pues es la que es prácticamente nula, porque la mayoría de los actos administrativos que se hace con el chico pues, o con la chica jamás se les informa ni de los profesionales y mucho menos del IMMF. La mayoría, por ejemplo, no les dan sus tarjetas, muchos de ellos no se les da las resoluciones de sus permisos de residencia, y así suma y sigue. Y además de eso tienen muchas barreras administrativas, digamos legislativas, porque si no tienen un permiso de
de residencia, pues a veces tienen bastantes dificultades a la hora de acceder pues al sistema educativo, o por lo menos a las prácticas, y sobre todo en la fase esta más que están fuera de la obligatoria. A veces no tienen pasaporte, pero la Comunidad de Madrid se empeña en hacerles la cédula a estas personas. En Ceuta la cédula se le hace en un mes, pero en Madrid en algunos puede tardar hasta 4 o 5 meses, y con un coste de como poco 400 euros, porque hay un notario y bueno, todo esto. Y bueno, pues eso, las dificultades que puedan tener. Luego, cuando cumplen los años, los menores extranjeros sin referentes familiares, la administración no les da ningún tipo de permiso de trabajo, solo residencia. Son los únicos personas extranjeras que no tienen acceso al permiso de trabajo, con lo cual lo que tú puedas hacer para promover su inserción laboral y a seguir con su formación tienen muchísimas dificultades. Por ejemplo, ahora hay formaciones que no pueden hacer las prácticas porque como tienen que tener un contrato de prácticas y tienen como una especie de alta en la seguridad social, pues es imposible que puedan hacer las prácticas, con lo cual hacen todo el proceso y luego pues se frustran en eso. Entonces, bueno, pues nada, que somos un colectivo muy pequeñito, que muchas gracias por dejarnos este espacio, pero no queríamos dejar de hacerlo porque se nos incluya en este mundo. Hola, buenas tardes. Pertenezco a la Confederación Española de Familias de Personas Sordas, FIAPAS. Bueno, como sabemos, entre otras cosas, objetivos de la Estrategia 2020 está el reducir el 15% del abandono escolar. Entre otras cosas, también se contempla en el preámbulo de la LOMSE reducir el abandono de la educación temprana, aumentar las tasas de titulación. Sin embargo, por informes y por datos estadísticos del Consejo Escolar del Estado, de este último informe del 2015, más del 80% del alumnado que cursa educación primaria y ESO, es decir, la educación obligatoria, no promociona la educación superior. ¿Qué quiere decir esto? Que entendemos que el alumnado con necesidades educativas especiales es un grupo, como comentó Gerardo antes, es un grupo especialmente susceptible de riesgo y de vulnerabilidad porque posiblemente no concluyan sus estudios, porque abandonen el sistema educativo antes. Bien, entendiendo esto, nosotros desde la Confederación reivindicamos, como comentaba antes Antonia, me parece, falta de recursos y ayudas, porque no las hay en concreto. Hemos estado revisando hoy datos de la Comunidad de Madrid y se baraja un número aproximado y datos del Ministerio de Educación de 1.020, 1.030 alumnos con discapacidad auditiva. De ellos aproximadamente se comentaba en el informe del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid que un 27% comunicaba en lengua de signos y aproximadamente un 73% comunicaba en lengua oral. Queremos reivindicar, como comentó antes Toñi, y sumar que además de las horas de intérprete en el caso de los alumnos que comunican en lengua de signos, reivindicamos también los equipos de FM, como ella comentó. Hay listas de espera, no es que te lo den al final del curso, es que incluso te lo dan a mitad del curso del año siguiente. Estamos hablando de 1 año y medio de listas de retraso en las listas de espera. Y estamos hablando de más de 80 o 90 alumnos en espera de los equipos de FM. Pero además también reivindicamos una legislación adecuada que parta, porque si pretendemos que el profesorado de una educación inclusiva efectiva, no podemos partir de una legislación que interpreta la ley y que vulnera los derechos de las personas con necesidades educativas especiales y que vulnera el derecho a la educación. Legislaciones como por ejemplo en la Comunidad de Madrid la 1493 del 2015 que propone que se realicen adaptaciones curriculares en la etapa de educación infantil, cuando el niño está en plena etapa de desarrollo y cuando ya le estamos coartando el derecho a que pueda tener una educación normalizada y una educación ordinaria. Y esto se decide y se está decidiendo en la etapa de educación infantil. Es que es inadmisible. Luego, por otra parte, en términos de recursos y de apoyos, también reivindicamos otro tipo de apoyos formativos, como comentó ella, no solo el profesorado
o no solo el intérprete en lengua de signos debe estar bien cualificado, sino que también el profesorado. Y en esta línea reivindicamos un plan de formación al profesorado. Se han suprimido en Bolonia los grados, las licenciaturas antiguamente de psicopedagogía, y se han suprimido también todas las especialidades. Ya no existe la especialidad en AL, ni en PT, ni en música, ni en educación física. Y ahora efectivamente para cursar o para sacar una especialista en AL se utilizan 4 o 5 asignaturas optativas en toda la carrera, y eso no es un especialista. Eso sin contar que vamos a ver entonces quién va a dirigir los equipos específicos. Si anteriormente había un psicólogo y un pedagogo y un psicopedagogo, era el psicopedagogo quien lideraba el equipo, en estos casos, habiendo suprimido esta oferta formativa, ¿quién va a liderar los equipos? Que vale, las otras 2 carreras siguen existiendo, pero se ha suprimido una de ellas. Por otra parte, además de la formación del profesorado, está el problema efectivamente de que está en expansión el modelo bilingüe en toda la Comunidad de Madrid, a nivel estatal, otro tanto de lo mismo. No se puede perder el 80%, como dije en principio, de ese alumnado, porque, entre otras cosas, es uno de los objetivos y a nivel legislativo está recogido. Estamos comprometidos, en teoría, con que ese alumnado promocione, pero lo que no puede ser es que ahora le estemos exigiendo desde arriba hacia abajo en el modelo Bolonia que tengan que titular y que tengan que tener el B1 para el grado. Ahora también, a partir del año que viene, en la ESO y en bachiller, les vamos a exigir en las reválidas que tengan una primera y una segunda lengua extranjera y que sean competentes en ella, si realmente no les damos los recursos de apoyo que necesitan desde un principio. Y desde un principio esos recursos es en cada una de las discapacidades y cada uno en el abanico tan amplio de heterogeneidad que hay en todas las discapacidades, dar realmente una adaptación curricular de acceso efectiva, pero no solo para el acceso, sino para la promoción y para la evaluación. Y en líneas generales, pues también les demandamos estadísticas, porque desconocemos qué está pasando con este alumnado a grandes rasgos, cómo evoluciona, cómo promociona y a dónde se está yendo ese 80% que se está perdiendo. ¿A dónde se van? Si no están en los PCPI, si no están en bachiller, si no están en ninguno de los ciclos, ¿en dónde están? Entonces, esas son nuestras reivindicaciones. Hola, buenos días. Nosotros venimos representando al movimiento asociativo de personas sordas. En primer lugar, dar la enhorabuena a Toñi y a Vipans por su exposición. En principio tienes razón que lo más importante es un sistema bilingüe, lo que pasa que se tienen que dar ambas lenguas al mismo tiempo, porque el objetivo que para el desarrollo de ese niño, que no solamente se enfoque en una de las 2 lenguas, solamente en el oralismo o solamente en la lengua de signos, porque la primera etapa es fundamental para un niño sordo que esté presente la lengua de signos para que pueda desarrollar esa lengua. Luego ya, una vez que ya está la siguiente etapa, cuando está la ESO o demás etapas, pues claro, al final, porque es lo que nos ha pasado siempre toda la vida, porque sigue siendo el mismo problema porque no ha cambiado absolutamente nada. Por ejemplo, cuando os habláis de los temas del intérprete, por ejemplo, en la universidad, los recortes. Muchas veces la administración pública, el problema que tiene es que deriva ese tipo de servicios, los realiza a través de concursos públicos, y eso afecta siempre a la calidad del servicio, porque no nos parece correcto que sea el mejor modelo de gestión de ese tipo de servicios, porque al final nunca va a ser realmente el 100% del servicio lo que se dé, ni tampoco va a ser el modelo bilingüe el mejor si no se da un servicio de calidad. Gracias. Bueno, buenos días a todos y vamos, no sé si un par de decir más que hay, si no que vamos bien. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por todo y por tanto. Nosotros venimos en representación de la idea que ha surgido en distintos colectivos, al punto ya en torno a 26, que entre que nos acercamos al horizonte, el horizonte viene, el día a día nos pone en una situación y estamos trabajando en la iniciativa legislativa de escolarización inclusiva. Queremos utilizar, sin renunciar a la protesta y manteniéndonos contundentes en ella, no queremos renunciar tampoco a las propuestas y utilizando por los mismos mecanismos que se están utilizando en contra de la inclusión educativa y de nuestros niños, pues utilizar ese marco legislativo y el lenguaje legislativo
para poder introducirnos en una pequeña parte, muy pequeñita, muy limitada, pero en el que, bueno, con pequeños pasos entendemos que se pueden dar algunos grandes, en tanto lo que comentábamos del principio, el horizonte se acerca, nos acercamos al horizonte, ¿no? La idea es muy escueta, os invitamos a visitar el blog de escolarización inclusiva. Os animamos a que os adheráis y que participáis y os impliquéis en esto, que no deja de ser una propuesta de tantos como los que estamos participando, en la que, bueno, estamos con el planteamiento de hacer una base social de colectivos y de grupos social serio. Pues nos encontramos en esa fase también de tener que recurrir pues a especialistas, juristas y no sé cuántos que nos acerquen al lenguaje formal para ver cómo seguir, ¿no? En esa fase estamos. Tenemos una asamblea el próximo día 27 en la Asociación de Vecinos de aquí de Palomeras Bajas, y estáis todos invitados. La idea es establecer una única vía de escolarización, no como está actualmente, una doble vía, con transparencia y objetividad, y que el criterio fundamental sea la inclusión, en contra de la situación en la que estamos ahora, que todos sabéis cuál es, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Yo creo que todas las vías que vayan a trabajar la inclusión, pues adelante. Y bueno, esta iniciativa yo la conozco también y vamos, creo que son pasitos que vamos a hacer grandes cosas. A eso. Creo que... Yo no sé si hay más palabras. No hay más palabras. Si quieres decir algo, Patricia. Sí, simplemente... Bueno, simplemente volver a agradecer. También eso, recordaros, yo creo que este es el punto de partida. Aquí hemos escuchado un montón de voces, que cada uno viene con su óptica y cada uno viene con su historia, y la cuestión es, a mí me ha parecido, por ejemplo, Alejandro, tu intervención, que vamos a intentar también buscar lo común, que eso sería el marco legislativo, un marco del cual pudieran salir como concreciones todas las soluciones a todos estos problemas que habéis planteado. Es decir, que hay que a lo mejor moverse en dos vías, es decir, buscar por una parte ese marco. A mí me parece que lo que decías tú, la visibilidad, la formación de profesorado, había una serie de cosas absolutamente comunes a todas. Eso tendría que ser parte de ese marco, y que de ese marco pudieran engarzarse como concreciones, como desarrollos, todas las cuestiones que estáis planteando. Hay, por otra parte, iniciativas que han salido aquí clarísimas. A mí la de la Escuela Oficial de Idiomas, yo digo, mira, voy a hacer una proposición no de ley. O sea, pues que te sale ya así, ¿no? Directamente. Que hay cosas que son tan claras, tan evidentes. Entonces, yo creo que lo que sí es muy importante es poner el foco. Estábamos comentando la ponente que no ha podido venir por el tren. Hace 2 semanas, todo un grupo de diputados fuimos recorriendo una línea de tren para denunciar la falta de accesibilidad, ¿no? Y cada uno de los pueblos iban personas subiendo con silla de ruedas, o incluso con carritos, etc. Y lo que nos dábamos cuenta era que trenes sí hay, y hay veces que se corren. La cuestión es que no se sabe, por ejemplo, cuáles son y cuáles no. No se sabe si vienen dos vagones, entonces dónde está la accesibilidad o no. Y eso no es ni un duro. Eso es ponerse a mirar. Eso es poner el foco. Eso es simplemente generar una sociedad inclusiva, porque ahí ya no hay dinero. O sea, están los medios puestos, pero esto que simplemente es gestión, información, poner el foco, esto también es una cosa. Esto es realmente donde tenemos que estar, que es esta educación inclusiva, que tiene que empezar desde los 0 años, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por vuestra asistencia. Seguimos mañana. Para aquellos que no vengáis, estamos en contacto a través del correo electrónico para seguir un poco avanzando en este intento de marco legislativo genérico sobre educación inclusiva. Gracias.